Muy buenos días, Iglesia de Jesucristo. Si usted está de acuerdo con lo que vamos a cantar, le pido que se una a nosotros. No hay nada mejor, Ningún bien vale más, no hay comparación, eres Dios lo mejor. tu presencia. Sin igual, mi alma está en libertad y no hay vergüenza el perdón. Escuche bien, Iglesia. En tu presencia, Dios. Y la confirmación que tenemos como pueblo de Dios: Santo Espíritu, tú estás aquí. Dios, llénanos e inúndanos de ti. Tu fuego, Dios, anhela el corazón. Dios, inúndanos, Padre, llénanos de tu presencia. Porque no existe nada mejor que estar entre Dios. ¿Cantamos? No hay nada mejor, ningún bien vale más, no hay comparación, tú eres Dios lo mejor. Eso es tu presencia. Mi Dios, he podido probar el amor sin igual, mi alma está en libertad y no hay vergüenza y perdón. En la presencia de Dios, en tu presencia, Dios. Si la iglesia lo canta: Santo Espíritu, tú estás aquí. Dios, llénanos e inúndanos de ti. Tu fuego, Dios, anhela el corazón. Dios, inúndanos, Padre, de tu presencia, Dios. Y esto es lo que anhela tu iglesia. Queremos más y mucho más de tu presencia y disfrutar de tus palabras y tu gloria. Queremos más y mucho más de tu presencia y disfrutar de tus palabras y tu gloria. Queremos más y mucho más de tu presencia y disfrutar de tus. ¿Quieres ponerte de pie y cantarlo con nosotros? Queremos más y mucho más, llenando este lugar, disfrutar de tus palabras y tu gloria. Que se escuche solo la voz de la iglesia diciendo: Santo Espíritu, tú estás. Que no quepa duda de eso. Mi Dios, Padre, llena
presencia, de tu presencia. ¿Alguien tiene dudas de que Dios está en este lugar? ¿Alguien puede decir un fuerte amén a esa verdad? El Señor está en este lugar. Y mientras seguimos tocando bien bajito, quiero pedirle que te pongas nuevamente en tu sitio. Puedes sentarte. Y en esta mañana el Espíritu nos ha llenado, nos ha combinado a hablar acerca de 3 oraciones, porque es lo que queremos y lo que pretendemos en esta mañana con la iglesia. Quizás usted pasó mucho trabajo para llegar a este lugar. Veníamos y veíamos guaguas repletas de gente colgando, personas incluso pidiendo dinero en las calles. Personas que ni siquiera son personas de las calles, personas que simplemente están pasando situaciones complicadas en su vida y tienen que apelar a esa solución para aliviar su necesidad. Quizás ninguno de nosotros esté en esa situación, pero sí tenemos otros problemas. Y no es mi intención preguntarle a cada uno de los que estamos acá la situación de cada cual, pero Dios sí la conoce. Por eso en esta mañana hemos venido a este lugar, a este templo donde está la presencia de Dios, para hacer 3 oraciones. Y la primera es: Dios, lléname. La Biblia es clara cuando dice: sed llenos del Espíritu Santo. Sed no es una opción. No es una opción. Está en imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. Fochi, sé lleno del Espíritu Santo. David, sé lleno del Espíritu Santo. Alejandro, Jorgito, que quizás está por allá atrás. Marlene, sé llena del Espíritu Santo. Reinier, sé lleno del Espíritu Santo. Iglesia Bautista el Calvario, sé llena del Espíritu Santo. Y por eso en esta mañana queremos comenzar orando de la siguiente manera: y lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Y lléname, Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. hacemos juntos esa oración. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, la iglesia llena mi vida. llena mi vida, llena mi alma, Llena mi ser, mi ser, con todo tu corazón. y lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia.
quiero pedirle al pastor Jochi que pasa acá al frente. Y es el momento de la iglesia de inclinar su rostro y pedirle al Señor llenura de su espíritu, una doble porción. Padre Santo, que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora, Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de ser tus hijos, por el gran privilegio de ser sellados con tu Espíritu Santo. No lo merecíamos, por tu gracia te hemos conocido. Señor, el mundo siempre está buscando llenar un vacío, un espacio de muchísimas cosas temporales, cosas que no aprovechan, mas tu palabra nos enseña, Padre, a ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5 verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Señor, queremos experimentar la llenura de tu Espíritu. Padre, queremos experimentar, oh Dios mío, las obras, los frutos que produce la llenura del Espíritu. Padre, queremos sentir esa paz, sentir ese amor, esa gracia, ese perdón. Queremos, oh Dios mío, experimentar la misericordia a los demás. Dice tu palabra que contra tales cosas no hay ley. Que el fruto del Espíritu abunde en cada uno de tus hijos en tu iglesia. Que el que nos vea vivir pueda decir por la llenura del Espíritu en nosotros que somos tu pueblo, que somos tus hijos, que aún en un mundo donde hay tantas dificultades, tantas carencias, Padre, donde ha denigrado tanto la moral, la ética, el respeto, puede haber un pueblo, tu pueblo, que marque la diferencia. Glorifícate, Padre. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Somos advenedizos, somos peregrinos, Señor, en este mundo. Rogamos que podamos, a través de la llenura del Espíritu, mostrar esta realidad. Gracias porque tu iglesia está enfocada en las cosas que permanecen, no en las que perecen. Llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, gloria al que vive. La segunda oración, mi hermano. No solamente Dios lléname, sino Dios límpiame, purifícame, purifícame. ¿Quién subirá al lugar santo? ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Nosotros venimos ante la presencia de Dios pidiéndole que nos limpie. Usted no va a poder cantar esta canción. La idea es que se conecte con su Señor. La idea es que usted pueda entrar a la presencia de Dios y pueda hacer la oración del publicano. Dios, yo no soy digno. No soy digno ni siquiera de mirar tus ojos. Ay de mí, como decía también Isaías, que soy sucio, hombre de labios inmundos. Ponga su nombre ahí y ponga delante de Dios su carga. Ponga delante de Dios ese pecado inconfesado, esa situación que usted y Dios solamente conocen, y dígale a Dios: hoy vengo a tu presencia,
Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Por eso Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Dios mío, Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. aquí estoy. Límpiame. Trae tu luz. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Señor, Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. inclina tu rostro y vamos a orar y a hablar con el Señor. David. Padre Santo, aquí está tu pueblo delante de tu presencia, reconociendo primeramente, Señor, que por la sangre de Cristo derramada en la cruz tenemos perdón y limpieza de nuestros pecados y libertad sobre ellos. Pero no negamos, Señor, la necesidad de una constante renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestra vida. Necesitamos cada día, Señor, crucificar nuestra carne, morir a nuestro viejo hombre, huir de las pasiones y deleites de este mundo, alejarnos del pecado, la falsedad, la fornicación, la idolatría que hay en este mundo que intenta contaminar a tu pueblo. Tu iglesia está rogando ahora, Padre, que nos purifiques con hisopo y solamente así seremos limpios. Deseamos, Dios, presentarnos delante de ti como obreros que no tienen nada de que arrepentirse, Señor, porque usamos bien la palabra de verdad, porque te servimos, porque te amamos, porque queremos vivir alejados del pecado y la maldad. Queremos vivir vidas para ti, vidas puras, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Tu poder nos acompañe, tu poder nos ayude y tu poder también nos limpie cada día, Señor, de todo eso que hacemos, pensamos, decimos que no te agrada. Que haya en nuestro pensamiento, Señor, lo que dice tu palabra, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Que esa sea nuestra mente, una mente renovada por la sangre de Cristo. Oh Señor, nuestros pasos, cuida nuestros pasos, de cada familia, de cada hombre que hay en este lugar, de cada padre, de cada esposo. Que andemos por la senda de vida, por la senda
de pureza para guiar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Que nuestros hogares sean faros de luz en medio de esta generación tan oscura. Esta generación tan oscura que necesita tanto que la luz de Cristo alumbre. Que los hogares de tu pueblo, los hogares de cada uno de los cristianos que estemos aquí, nunca se apague la lámpara. Que siempre brille la luz de Cristo. La luz de unas vidas diferentes, no porque seamos mejores, sino porque tenemos lo mejor que es Cristo. Así que rogamos, Dios, que cada día ejercitemos la purificación de nuestros pecados, recordando tu sacrificio en la cruz y el perdón que hemos recibido por la sangre de Jesús. Limpia tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Como decía mi hermano David, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. ¿Por qué? No te quiero fallar jamás. El Señor, cuidará mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Y ese es el pacto que la iglesia hace con su Cristo en esta mañana. Señor, no queremos fallarte. Queremos cuidar nuestras manos. Queremos cuidar nuestros ojos, lo que miramos, lo que oímos, lo que decimos. Señor, lo que consumimos. Quiero pedirte que por última vez tú puedas como iglesia hacer este pacto verbal, pero también en tu corazón con tu Cristo. ¿Lo decimos? Cuidaré mis ojos. Dile, Señor, yo cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Porque mi Cristo, yo no te quiero fallar jamás.
¿Alguien dice amén? Antes de que el hombre de Dios suba o pase acá al frente, queremos hacer una última oración. Pero queremos hacerla mientras ofrendamos. Así que mientras tú preparas tu ofrenda, hagamos juntos esta oración. No solamente Dios lléname, Dios límpiame, purifícame. Ahora es el turno de decirle: Dios, úsame, úsame. Así como Isaías le dijo: heme aquí, envíame a mí. La Biblia es clara cuando dice: la mies es mucha y los obreros bien pocos. Y yo soy de la opinión de que los que estamos en este lugar, no únicamente, aunque es la gran comisión, por supuesto, y forma parte del ADN del cristiano, pero no todos estamos llamados a ser misioneros, no todos estamos llamados a ser evangelistas. La mies también necesita gente que ore. La mies también necesita gente que discipule. La mies también necesita gente que tienda la mano, que aconseje, que pastoree. La mies necesita obreros y esos obreros están sentados en ese lugar. Ahí donde estás tú sentado. Por eso mientras ahora tú ofrendas, haz esa oración con nosotros. Dios, úsame. ¿Lo cantamos? Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas
César, mi hermano. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Inclinamos nuestros rostros y hablemos con el Señor. Padre, nos humillamos ante tu presencia. Reconocemos tu poder y te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y por el auxilio divino de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora, Padre, presentamos ante ti estas ofrendas, pidiéndote que las santifiques y que sean usadas conforme a tu voluntad en la expansión de tu reino. Ayúdanos a que nuestra actitud al ofrendar esté en sintonía con la actitud de la viuda, la cual echó todo lo que tenía. Ayúdanos a vaciar nuestras vidas y nuestro ser delante de ti. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, y te decimos amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, estas hermosas verdades cantadas, oradas a nuestro Señor. Oremos una vez más. Señor y Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por estar aquí en tu casa, Señor. Qué bien nos hace habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bien nos hace orar juntos, alabarte juntos y también escuchar tu palabra juntos. Rogamos ahora que todo nuestro ser pueda estar concentrado, alejando distracciones, entretenimientos, conversaciones que puedan hacer que perdamos de vista lo más importante, que es tu palabra, escuchar tu voz y alimentarnos con lo que tú tienes para decirnos. Tu bendición para tu pueblo reunido aquí y en tantos lugares del mundo que hoy reconocen que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Tu bendición para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Piensa por un momento, ¿qué harías si fueras testigo de un suceso sin precedentes? Algo que no pasa cotidianamente. Algo que quizás sea difícil de entender o de creer. ¿Cuál sería nuestra reacción si presenciamos un evento que nadie ha visto o que pocas personas han visto? ¿Has estado alguna vez en una situación en la cual tú puedes certificar que ha ocurrido algo que para otra persona o para alguien no es probable? Sin duda podemos responder las preguntas anteriores, que si somos testigos de algo sobrenatural, de algo extraordinario, de algo que sucedió y que normalmente no sucede, sin duda nosotros contaríamos lo que hemos visto. Sin duda hablaríamos de lo que hemos visto. Cuando yo era pequeño en edad, recordaba que nosotros los muchachos decíamos
no creo que eso ya no nos escuchó tanto, pero cuando nosotros, los muchachos, estábamos exagerando algo, metiendo algún cuento y que nadie nos creía, ¿qué decíamos? Te lo juro por mi madre. Era una manera de certificar que lo que estábamos diciendo era verdad, y si era mentira hacíamos así y nos cruzábamos el dedo. Pero era un símbolo esa frase de que lo que estábamos contando era verdad. De que lo que estábamos contando, aunque pareciera una historia exagerada, era cierto. En esta mañana vamos a estudiar en el libro de los Hechos una historia hermosa de la Biblia. Y el libro de los Hechos nos presenta el avance del Evangelio por todo el mundo. Yo digo que es como una misión espacial. Es como en el libro de Hechos el Evangelio de Jesucristo, la obra de Cristo es presentada como un cohete que es enviado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Es como una gran plataforma hacia el espacio exterior. Es clave para entender el libro que hay un gran propósito en el libro de los Hechos, que es ese, que es demostrar y exponer cómo el Evangelio de Cristo avanza, cómo algo que nació allá en el Medio Oriente, algo en lo más recóndito del mundo allá en Israel, ha sido capaz de llegar hasta lo último de la tierra. Y el libro de Hechos expone cómo el Evangelio de Cristo avanza. Cómo el Evangelio de Cristo avanza con gran poder. Pero en ese lanzamiento, en ese obrar, en esos sucesos totalmente extraordinarios del libro de los Hechos, hay unos personajes claves para entender la historia. Y son los testigos. Son los testigos. Esas personas que sin duda se presentan como testigos de Cristo, que anuncian el Evangelio y obedecen el mandato de Dios. El papel de los testigos de Cristo. Y en esta mañana vamos a usar mucho la palabra testigos, aunque lamentablemente esa palabra se usa para cuando uno piensa en testigo, ¿quién está pensando? Yo pienso en los testigos de un juicio. Pensamos en los testigos de Jehová. Esa es una palabra tan importante en el cristianismo, porque nosotros somos los testigos de Cristo. Y también somos los testigos de Jehová. Pero indudablemente hay una gran diferencia entre lo que expondremos, lo que hablaremos como testigos de Cristo, como testigos del único Dios verdadero, a lo que lamentablemente se ha extendido como una secta y una enseñanza que ha sido un cáncer para la historia. Por favor, abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 5, del versículo 12 al 44. Prestemos atención, voy a leer todo el texto ahora y después solamente mencionaremos los versículos. Pero vamos a leer porque es importante que podamos, por lo menos de una pasada, entender el pasaje que estamos leyendo. Hechos 5, del 12 al 42. Dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, o al menos la sombra, cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id. Y puestos en pie en el templo, anunciaban al pueblo todas las palabras
de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio o el Sanedrín y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los guardias no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esta situación. Pero viniendo uno les dio esta noticia: los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, lo presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolos en un madero. A este Dios lo ha exaltado hasta lo sumo con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este ciñó un número como de 400 hombres, pero él murió y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó un tal Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían, fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarles, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Amén. Qué hermosa narración de la Biblia. El libro de Hechos, como le decía, presenta a los testigos de Cristo como esos personajes claves a la hora de extender el reino de Dios. Porque desde el ministerio de Cristo, antes de él ser crucificado, después de haber crucificado y ser resucitado, y antes de ascender, y luego en todo el libro de Hechos se presenta a los seguidores de Cristo como sus testigos. Es cierto que fue en Antioquía donde por primera vez se llamó a los seguidores de Cristo como cristianos, pero en el libro de Hechos, y eso nos sirve de base para toda la historia del Nuevo Testamento, los cristianos son presentados como los testigos de la obra de Cristo. Ya en Lucas capítulo 24, cuando Jesús estaba ahí en el camino de Emaús hablando, Jesús le dice a esos hombres: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y después dice: y vosotros sois testigos de estas cosas.
En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2, versículo 33, los apóstoles dicen en el discurso: a este Jesús Dios resucitó, del cual todos nosotros somos testigos. En Hechos capítulo 3, versículo 15, dice la palabra: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. En Hechos capítulo 5, Pedro nuevamente en el concilio dice: nosotros somos testigos. Entonces, cuando uno está leyendo el libro de Hechos y cuando uno está leyendo la Biblia, nos damos cuenta que los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, son presentados como aquellos que dan fe de la muerte, la resurrección y la obra ¿de quién? De Cristo. O sea, el pueblo de Dios tiene la encomienda de más que llamarse cristianos, de más que llamarse seguidores de Cristo. Somos los representantes, somos los testigos de que esta historia que estamos leyendo, de que estas historias que hemos escuchado a lo largo de los años no son historias, no son cuentos, no son narraciones elocuentes de la Biblia, son hechos verídicos que se han cumplido en la persona de Cristo, y nosotros damos fe de que estas palabras y de que esto que ha acontecido es real por el testimonio de personas que lo vieron de primera mano, y que nosotros hoy seguimos viendo el obrar de Dios en nuestras vidas. Por tanto, el centro de nuestro mensaje y la declaración fundamental de esta mañana será la siguiente. Ojalá pudiéramos recordarla. Somos testigos del Cristo resucitado. Somos testigos del Cristo resucitado. Y si usted tiene mejor memoria que yo, puede recordar la siguiente parte: obedezcamos a Dios enseñando en su nombre. Somos testigos del Cristo resucitado. Obedezcamos a Dios enseñando en su nombre. Esperamos que esta verdad pueda desafiar, alentar nuestros corazones en esta mañana. Y en primer lugar, en este pasaje queremos ver la oposición que enfrentaron los testigos. En Hechos capítulo 5, del 17 al 29, estamos viendo la oposición que enfrentan los testigos de Cristo. ¿Y por qué leímos del 12 al 16? Porque cuando uno lee los capítulos anteriores de Hechos, tal parece que en el libro de Hechos que comentan los historiadores que recoge que recoge los primeros 30 años de la iglesia después del ascenso de Cristo. Y cuando uno está leyendo los primeros capítulos de Hechos, que parece una historia rápida, que parece que vamos una cosa tras otra, hay 30 años de historias. Eso no ocurrió de un día para otro. Pero cuando uno está leyendo estas historias, tal parece que la iglesia, que la obra de Dios en el libro de Hechos es una caldera que está en ebullición. O sea, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta de que algo está pasando. Cuando uno lee, se da cuenta de que hay una manifestación sin igual que no ha habido después, y que creo que no habrá nunca hasta la venida de Cristo, como la manifestación del poder del Espíritu Santo que hubo en estos momentos. Cristo asciende, el Cristo resucita, Cristo muere, resucita, asciende. Los discípulos son encomendados como esos que iban a continuar, como esos que iban a testificar la obra de Cristo, y el evangelio de Cristo fue validado con un poder sin igual, con señales sin igual. El pueblo oía la palabra de Dios, los discípulos predicaban, aún la sombra de Pedro, y sabemos que no es la sombra, sino otro énfasis que nos da el libro de Hechos, es que todo esto fue hecho por el poder de Dios. Porque en ningún momento los apóstoles, en ningún momento los testigos se atribuyen ningún poder, en ningún momento los testigos se atribuyen que ellos son los embajadores de Cristo, sino todo el tiempo dicen: esta obra es de Dios. Entonces tenemos esta obra sin igual, una manifestación de señales, de prodigios. El pueblo estaba unánime creciendo, la obra del Señor estaba en un avivamiento sin duda sin igual. Pero llega la oposición al mensaje, a la obra y a la persona de los testigos de Cristo. Todo estaba marchando bien. Los testigos de Cristo habían sido comisionados para extender el evangelio. Pero encontramos que a partir del versículo 17 al 29, incluso antes, vamos a verlo ahora, el mensaje
y los testigos comienzan a recibir oposición. ¿De quién? Y eso es algo que es importante que seamos perspicaces a la hora de notar en la Biblia. La oposición a la obra de Dios siempre tuvo un comienzo religioso. ¿Quiénes son los que se oponen? ¿Quién es el primer opositor de la obra del Evangelio? Son los saduceos, son los sacerdotes. Y sin entrar en muchos detalles, pero los saduceos es una secta que aparece en Israel en ese periodo antes de comenzar el Nuevo Testamento, en el periodo intertestamentario. Eran personas de las más influyentes de la sociedad, eran especialmente sacerdotes, aristócratas, dominaban la vida del templo. La secta de los saduceos tenía gran importancia en la vida del templo. Eran gran parte de los saduceos formaban el Sanedrín. El Sanedrín es ese concilio formado por 70 ancianos más, el sumo sacerdote de las clases más importantes de la religión de Israel, que ellos se encargaban de juzgar todo lo concerniente a la vida espiritual de la nación. El Sanedrín no podía proclamar la muerte, por eso es que Jesucristo tiene que ser llevado a Poncio Pilato, pero el Sanedrín era el órgano supremo, rector de la sociedad, de la religión judía. Entonces esta gama alta, este sector religioso llamado a guiar al pueblo, llamado a encomendar la búsqueda de Dios, son los primeros que se oponen a la obra de Dios. Son los primeros que se oponen a la obra de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo? Porque la palabra dice que se llenaron ¿de qué? Versículo 17, ¿puede verlo con su vista? Dice que el sumo sacerdote y los saduceos que estaban con él se llenaron ¿de qué? ¿De qué se llenaron? De celos. Celos capaces de echar a estos hombres a una cárcel pública. En la cárcel pública estaban todas las lacras de la sociedad. Cuando alguien era echado en una cárcel pública, estaba expuesto a todos los asesinos, a todos los borrachos, a todas las personas de más bajo condición. En el capítulo 4 ya ellos son echados a una cárcel. Pero aquí Lucas dice que son echados a una cárcel pública, refiriéndose a una cárcel quizás más cruel. Y una cosa que yo noto leyendo esto es que el principal enemigo de la iglesia, del evangelio en el principio, fue religioso. Después tenemos una persecución política a lo largo del Nuevo Testamento, cuando diferentes, y a lo largo de la historia del primer y segundo siglo, cuando el cristianismo es perseguido. Pero la primera persecución que sufre la iglesia, la primera oposición de la iglesia fue religiosa. Porque se suponía que el sector religioso que guiaba a la nación a buscar a Dios, estaban celosos de que había personas que estaban guiando al pueblo a conocer a Dios. Y es que la proclamación de la verdad expone la falsedad. ¿Sabe? Lo que hacía el evangelio, lo que hacía la proclamación de la verdad del Cristo muerto y resucitado, era que las personas ya no iban a seguir la falsedad de los escribas, la falsedad de los fariseos, la falsedad de los saduceos, sino que iban a creer en el único Dios verdadero. Entonces, la crema de la religión judía estaba viendo cómo estaban perdiendo influencia en el pueblo. Las luchas de poderes son tan antiguas que las tenemos en la Biblia. Y no son solamente políticas. No son únicamente políticas. Los saduceos, el Sanedrín, toda esta grupo religioso estaba viendo cómo el evangelio de Cristo hacía que ellos perdieran influencia en el pueblo. Alguien dijo que la religión es el opio de los pueblos. Y es una gran verdad. Estas religiones falsas, las falsas religiones, las sectas, los grupos que usan la Biblia o otros movimientos para manipular, duermen a los pueblos, duermen a la gente. Por eso el evangelio de Cristo, por eso la palabra de Dios, por eso la verdad de la Biblia es tan rebatida y es tan atacada por tantas personas y tantos grupos, porque la Biblia libera al hombre.
Cuando vemos que se dice que si la religión duerme, que si la religión es el opio, es la droga de los pueblos, sí, es verdad, pero el cristianismo es esa medicina que despierta a los drogadictos, que despierta a las personas, que libera al preso, porque la relación con Dios, de Dios con el hombre, trae la única libertad posible al alma. Y entonces las personas religiosas, como los saduceos, como tantos grupos que tenemos hoy en nuestro día, que usan la religión para dominar, que usan la religión para manipular, que usan la religión para sacar dinero de la gente, para lograr de la gente lo que quieran. Ese tipo de personas, cuando la verdad del evangelio es anunciada, saltan. Y eso es lo que tenemos aquí. Estos grupos se sienten amenazados porque hay gente que está anunciando la verdad del evangelio de Cristo. Y ellos le dicen, Hechos 5:28, no mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Está haciendo alusión a Hechos capítulo 4, porque ya Pedro y Juan, que si fueran gente de nuestro tiempo, le estaríamos diciendo que son unos contenciosos, que son unos irreverentes. Pero ya en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan habían cogido su concilio y ya los habían amenazado. Hechos capítulo 4, versículo 18 dice, entonces le llamaron y le ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Estaban bajo amenaza. Había una persecución constante. Y el problema es sencillo, que cuando ellos están anunciando el evangelio, parte de la predicación del evangelio era que ¿quiénes eran los responsables de la muerte de Cristo? Ellos. O sea, el mensaje del evangelio, si uno lee Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro dijo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo, y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. El mensaje de los discípulos, de los testigos de Cristo es: ustedes crucificaron al Señor. Ustedes crucificaron al Señor con sus pecados y con sus maldades. Y no solamente ellos, nosotros crucificamos al Señor con nuestros pecados y con nuestras maldades. Esa es la verdad ofensiva de este texto. Que ellos estaban anunciando el evangelio y le estaban diciendo que ellos eran responsables de eso. Entonces el pueblo estaba despertando. El pueblo estaba despertando porque la verdad de la palabra de Dios despierta al hombre. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando la luz de Cristo alumbra el corazón, el hombre despierta a la realidad espiritual. Pero vemos que el evangelio tiene fuerza, que el evangelio está avanzando, y cuando pasa esto surge la oposición. Surge la oposición. Ellos pensaron que intimidando a los hombres de Dios iban a parar, pero siendo el evangelio intimidado, siendo el evangelio atacado, no ha habido una fuerza capaz de frenar la obra de Dios. ¿Conoce alguna fuerza capaz de frenar la obra de Dios? Cuando los discípulos estaban sin predicar, no pasaba nada. O sea, fíjense, ¿qué pasó después de la muerte de Cristo? Ahí no pasó nada. Después de la muerte de Cristo, no pasó nada. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban llorando. ¿Cómo estaban los discípulos? Llorando. Cristo resucita y Cristo tiene que decirle: yo estoy aquí, recuerden lo que les anuncié. Recuerden que yo les dije que iba a morir, que iba a resucitar. Cristo asciende. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia y la iglesia comienza ¿a qué? A predicar. Y cuando la iglesia comienza a predicar, cuando los testigos comienzan a testificar, ¿qué pasa? Ahí se pone buena la cosa. Porque ¿saben una cosa? Cuando la iglesia no hace nada, no pasa nada. Está buena la frase esa, apúntenle ahí. Cuando la iglesia no hace nada, no pasa nada. Pero cuando la iglesia predica el evangelio, el panal de abejas se remueve. Cuando los cristianos no testifican, no pasa nada. Uno no va a tener problemas en el trabajo. Uno no va a tener problemas en la escuela. Uno no se va a buscar problemas con nadie porque uno no testifica. Pero cuando el cristiano testifica,
Cuando el cristiano es testigo de la verdad y de su fe, ahí se remueve el panal. Ahí el avispero se remueve. Por eso el enemigo quiere que la iglesia no testifique, que la iglesia no anuncie el evangelio. Porque sabe que si eso no pasa, si los cristianos nos concentramos en discutir, en contiendas, en divisiones, en planear, en métodos, en cosas de hombres, en cosas triviales, en cosas que no importan, en cosas que no son muchas veces ni bíblicas, eso está bien, porque no pasa nada. Pero cuando la iglesia se enfoca, y quiero decirles algo, no voy a contradecir a mi amado amigo Karel. Es verdad que todos no somos llamados a ser evangelistas, pero todos somos testigos. Todos somos testigos. Y lo que hacen los testigos es evangelizar. Así que sí, todos somos evangelistas. Perdóname, Karel. No, yo entiendo su idea. Pero eso tiene que estar en mi ADN. Ahorita lo menciono, pero se me salió ahora. Todos somos testigos. Todos somos testigos. Y cuando uno es testigo, cuando uno testifica de la obra de Cristo, el agua se mueve. Y una de las primeras enseñanzas que podemos sacar es que el evangelio siempre enfrenta oposición. Y esa oposición muchas veces es del sector religioso. Esto me recuerda, lo había apuntado por ahí, se me olvidó, pero esto me recuerda brevemente la posición muchas veces del sector religioso. Queríamos hacer un predicando a Cristo en un parque, y voy a un parque y me hacía falta corriente en un parque para poner el bafle, y con muy buena fe yo voy a ver al cura de la iglesia para pedirle que me dejara con él conectar el cable en un toma corriente para yo poner mi bocina y hacer un poco bulla y predicar a Cristo. ¿Usted sabe qué me dijo el cura? El cura me dijo: ¿cómo yo te voy a ayudar en algo que me perjudica a mí? Ahí yo dije: ¿qué estará pensando el cura este que voy a hacer aquí en el parque? Casi le saco mi carnet de pastor. No, yo no soy opositor. Mira, no soy cristiano. Yo pienso eso. Y cuando seguimos conversando, le digo: ¿pero cómo es algo que te perjudique? ¿Qué voy a hacer yo que te pueda perjudicar aquí? Y él me dijo: no, es que tú vas a anunciar el evangelio y todos los adeptos que tú ganes son adeptos que pierdo yo. Un cura católico, los padres del ecumenismo, todos, la iglesia católica, los padres del ecumenismo, todos unidos, todas las religiones juntas, todos para cooperar. El cura me dijo eso. Qué bien. Y salvando la distancia, a mí lo que no es que nosotros seamos colaboradores, no compartimos 10,000 cosas, pero ¿qué puede afectarle a un cura, a una iglesia bautista, a prestar una corriente por contienda, por malo, anunciar el evangelio de Cristo? Porque lamentablemente la oposición muchas veces viene del sector religioso. Las amenazas, mis hermanos, las amenazas no detienen el progreso del evangelio. Las amenazas no las detienen. Esta gente ya estaban bajo aviso, estaban circulados, amenazados por todos lados. Pero las amenazas no detienen a los testigos de Cristo, porque los testigos anuncian el mensaje puro del evangelio. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia testifica el mensaje puro del evangelio. El silencio, escuche bien, iglesia, el silencio no es una opción. Somos testigos. El silencio no es una opción. No. Para los testigos de Cristo no es una opción. Eso es lo que somos. Somos testigos. Somos testigos. Y miren, el evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y vendrá otra vez por su pueblo. Ese es el evangelio. Por eso que ellos están en el concilio
Lea los primeros capítulos de Hechos. Lea los primeros capítulos de Hechos. Usted puede ver los discursos, los grandes discursos, pero los grandes discursos, cuando Pedro, cuando Esteban después narra la historia de Israel, termina en eso. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y vendrá otra vez por su pueblo. Ese es el evangelio. Eso es lo que la iglesia tiene que testificar. Miren, mis hermanos, valdría la pena solamente venir a este lugar para recordar esas verdades. Que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y que un día vendrá otra vez por su pueblo. Si cada domingo predicamos esa verdad, si cada domingo cantamos esas cosas, valdrá la pena venir a la iglesia, porque ese es el mensaje que cambió el mundo y que cambia nuestra vida para siempre. ¿Podemos los hijos de Dios sentir celos por un obrar poderoso de la obra de Dios? Ya no pensemos en la iglesia católica. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos varias casas cultos acá en la iglesia? Y la casa culto de Pepe crece más que la casa culto de Juan. Y la casa culto de Esperanza está en ebullición. Y la casa culto de Julia tiene 3. ¿Qué pasaría en nuestra iglesia si un ministerio o un grupo afín está avivado y está sirviendo y está involucrado y está testificando de Cristo? ¿Caben los celos dentro del pueblo de Dios? No, mi hermano, no. Ante un obrar maravilloso de la obra de Dios, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? Gozarse. 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 Es lo único. Todo lo demás es pecado. Todo lo demás es pecado. Y esto lo vemos acá. Los celos. ¿Celos por qué? Porque hay un obrar maravilloso de Dios y hay gente que no puede mover a nadie, que son los saduceos, y que ven que están pasándose como cura, que los adeptos se están pasando porque conocen la verdad del evangelio y hay celos. Pero no, el pueblo de Dios se goza. Porque el pueblo de Dios, recuerden, ayer los jóvenes veíamos Filipenses capítulo 2, éramos desafiados con la idea de Cristo. Haya pues en vosotros mismos sentir que hubo un Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y el desafío de ese pasaje es que de la misma manera que Cristo se despojó de su gloria, los cristianos tenemos que despojarnos de todas nuestras cosas para mantenernos unidos en nuestra misión. Entonces la iglesia no puede haber ese tipo de sentimientos, porque lo que nosotros tenemos que hacer es gozarnos por el avance y la extensión del reino de Dios y colaborar en ese avance. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar el reino de Dios? Porque nada, y eso lo vamos a ver ahorita, nada puede frenar el mensaje de los testigos de Dios. Está la oposición, está la iglesia enfrentando oposición hoy en día. La estamos, de todos lados, constantemente. Amenazas constantemente, inseguridades constantemente. Pero los testigos de Cristo siguen anunciando el mensaje de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta de los testigos. Vamos a ver a Hechos 5 del 29 al 32. La respuesta de los testigos es sencilla. La pregunta es, ¿por qué ustedes están predicando ese mensaje si nosotros ya le dijimos que no lo hicieran más? La respuesta es sencilla. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Y realmente este versículo no es nuevo. Ya Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, versículo 19, cuando le volvieron a decir, le dijeron por primera vez que no podían predicar, ellos respondieron esto. Misma pregunta, misma respuesta. Es necesario obedecer a Dios. La pregunta es, iglesia, ¿por qué el argumento
de los apóstoles es la obediencia a Dios. De todas las respuestas posibles, ¿por qué el argumento de los apóstoles es la obediencia a Dios? Y es sencillo. Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Jesús le dijo: ustedes son mis testigos. Entonces, la orden directa de los líderes religiosos de Israel era una contradicción a la orden directa de Dios. Entonces nosotros usamos este pasaje para lo que queremos, para cada vez que hay un problema, decir que obedezco a Dios primero antes que los hombres. Pero la realidad es que lo que tenemos aquí es un ataque a la esencia del cristianismo. No hay cristianismo sin el mensaje del evangelio. Y eso es lo que está siendo prohibido. No prediques más el evangelio de Cristo. No prediques más que Cristo murió y resucitó. Y ellos dicen: no. Porque si yo hago eso, estoy desobedeciendo la única ordenanza del Señor. Prediquen el evangelio y sean testigos. Cuando nosotros estamos expuestos a cualquier situación que niegue nuestra fe en Dios, que niegue la obra de Dios, estamos a un paso de desobedecer lo único que Dios le ha pedido al hombre. En estos días hay una familia de nuestra iglesia una jovencita de nuestra iglesia que está pasando por esta situación, porque en su escuela hay una asignatura que quiere hacerla doblegar su fe en Dios y adorar y practicar costumbres de religiones paganas. Pero un testigo de Cristo dice: no voy a comprometer mi fe, no voy a comprometer lo que yo creo, no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque soy única y exclusivamente su testigo. Mi obediencia y respeto a todo está subordinado a mi obediencia a Dios. Es lo que están diciendo los discípulos. Mi obediencia y respeto a todo está subordinado a mi obediencia a Dios. La orden es no predicar el evangelio. ¿Un testigo de Cristo puede aceptar eso? No puede aceptarlo. En Hechos capítulo 4, versículo 20. Búscalo ahí un momentico. Mira qué cosa más linda esta. Hechos capítulo 4, versículo 20. Miren lo que responde Pedro y Juan. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No podemos. Ellos están diciendo: yo no puedo dejar de ser un testigo. No puedo. ¿Quiénes están ante el concilio? Pedro y ¿quién? ¿Y cuál es el otro? Juan. Pedro y Juan. Juan escribe su primera carta. Su primera carta entre el año 90 y 95 después de Cristo. Los sucesos del libro de Hechos son aproximadamente entre el 35 después de Cristo y 30 años después. Cuando Juan escribe su carta, primera de Juan, quizás habían pasado unos 60 años de que él había estado en el concilio. Un pequeño dato histórico que nos va a ayudar a entender mejor esto. Entonces, Juan, 60 y tantos años, quizás entre 50 y 60 años después de haber estado en el concilio y decir estas palabras, Juan escribe su primera carta universal. Y en Juan capítulo 1, el anciano escribe lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, por la cual fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. 60 y tantos años después, Juan estaba diciendo ¿qué cosa? Lo mismo, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestros ojos. ¿Cómo poder dejar de decir lo que Dios ha hecho?
Iglesia de Cristo, ¿cómo podemos dejar de testificar de lo que hemos visto y lo que hemos oído? Si Cristo nos salvó, si hemos visto la salvación de Cristo, si hemos visto la obra de Cristo, ¿cómo podemos dejar de anunciar que Dios levantó a Cristo, que fue puesto en un madero y que después Dios lo levantó, resucitó y ha dado poder y perdón de pecados y ha dado su Espíritu para todos aquellos que son sus testigos? ¿Cómo no anunciar eso? ¿Cómo no ser testigo de eso? Los apóstoles no están buscando una confrontación, ni nosotros estamos buscando una confrontación, ni estamos siendo provocativos, ni estamos oponiéndonos a las autoridades. Sencillamente la iglesia es fiel al llamado de Dios, la iglesia es fiel a lo que ha visto, a lo que ha oído, a lo que ha recibido de Cristo, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y no dejaremos de decir lo que hemos visto y hemos oído. No se trata de ser rebeldes, pero tampoco se trata de que no podemos actuar por presiones ajenas, porque siempre van a haber presiones para negar nuestra fe, siempre van a haber presiones para actuar en contra de la palabra de Dios, siempre se levantarán personas, circunstancias, familiares que intentarán desvirtuar al Hijo de Dios en su propósito de ser un testigo de Cristo, siempre. Pero no debemos actuar por presiones ajenas, no podemos fluctuar nuestra fe, no puede variar nuestra fe. Somos testigos de Cristo a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Somos testigos de Cristo en escaseces, en adversidades, en injusticias. Somos testigos de Cristo. Y esas circunstancias no doblegan la fe de la iglesia, sino que alimentan el testificar de la iglesia de Cristo. ¿Acaso Pedro y Juan quieren problemas? No, estoy seguro que no. La razón es que obedecemos a Dios y sabemos que solo el Evangelio es la solución. Por tanto, los testigos no pueden callar. Los testigos no pueden callar. Si tú eres un testigo de Cristo, como Juan, como Pedro, no puedes dejar de decir lo que hemos visto y oído. No, hay algo mejor que eso. ¿Hay algo mejor que la obra de Dios? No. Por eso los testigos no pueden dejar de decir lo que han visto y han oído. Casi terminando. 10 minutos. 10 minutos. Se levanta en Hechos 5 del 34 al 40. Se levanta un personaje. Se levanta Gamaliel, doctor, un rabí. Incluso reconocido por los historiadores. Josefo habla de él, un rabí prominente en Israel. Se estima que quizás tenía unos 85 años, incluso tenía una escuela. Por eso Pablo dice que él fue criado a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Un rabí que tenía incluso una escuela donde enseñaba la ley. Se levanta este hombre porque está viendo que en el concilio que quieren hacer con Pedro y Juan, pero el concilio no puede hacerlo. El concilio no puede hacerlo. Para matarlo tenían que llevarlo al procurador romano, que como mismo hicieron con Jesús, pero ellos querían matarlo. Ellos estaban dispuestos a matarlos, incluso aunque no podían hacerlo. Se levanta Gamaliel, y Gamaliel presenta a dos personajes históricos. Son dos personajes históricos que se levantaron en dos momentos después de Cristo con sublevaciones. Pero Gamaliel dice que esas dos personas que existieron, Teudas y el otro, y Judas se levantó cuando Augusto quería hacer el segundo censo porque estaba en contra del censo y demás. Esas dos personas tienen algo en común. Se levantaron, lo siguieron mucha gente, murieron y se dispersaron los que siguieron. Ese es el patrón que Gamaliel usa. Gamaliel dice, ellos se levantaron, agruparon gente, los mataron y se fueron toda la gente que estaban con ellos. Y Gamaliel dice algo tan profundo. Dice, si la obra es de Dios, esto va a continuar. Pero si la obra no es de Dios,
ellos se van a morir. Y nadie va a seguir el cristianismo. Ustedes van a saber saduceos y eso, que ustedes van a seguir siendo los tipos aquí en Israel. Si la obra no es de Dios, tranquilo. Pero si la obra es de Dios, eso va a avanzar. Pero dice algo aún más fuerte. No vaya a ser que sean hallados luchando contra Dios. ¿Saben lo que pasa cada vez que yo veo a alguien que se opone a la obra de Dios? Yo me enojo, ¿verdad? Yo me enojo. Pero esas personas que se oponen a la obra de Dios, que se oponen a los testigos de Cristo, que se oponen al mensaje del Evangelio, están oponiéndose a Dios. Y en 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 12, dice la palabra de Dios: oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. ¿Quién ha podido pelear contra Dios y prosperar? Es la idea que da Gamaliel. Nadie. Nadie. Ojo, pueden estar luchando contra Dios. Y hay de los que luchan contra Dios porque no vencerán. Porque no vencerán. Todo sistema, toda enseñanza, todo gobierno, todo país, toda nación, todo lo que usted le ponga por ahí, todo lo que quepa en esa jaula, que se oponga a la obra de Dios, no vencerá. No vencerá. Uno puede ver que está venciendo. A veces, y lo vemos aquí, a veces la iglesia está acorralada, los cristianos están perseguidos, sufriendo, pero la victoria la ganó Cristo en la cruz. Y estamos aquí hoy, 2000 años después, no sé cuántas persecuciones después, no sé cuántas amenazas después, y el Evangelio de Cristo sigue, pica y se extiende. Pica y se extiende porque es la obra ¿de quién? De Dios. Y la obra de Dios no tiene enemigos. Bueno, sí tiene enemigos, pero no tiene enemigos en pie. No tiene enemigos en pie. Ni rival. No tiene rival. Entonces Gamaliel le dice algo a ellos que estoy seguro, que si a ellos les rompió la conciencia, a nosotros nos tiene que romper la conciencia, a nosotros también ahora. Porque puede ser que en ocasiones yo esté luchando en contra de Dios. Porque esta gente, vamos a pensar que con un buen celo se están oponiendo, pero ojo, están luchando contra Dios. No podemos luchar contra Dios. O sea, no podemos luchar contra el Evangelio de Dios. Lo que Cristo ha hecho. Y cuando la iglesia proclama esa verdad, eso avanza, eso no se detiene. Y cuando nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, intentamos ir en contra de lo que Dios ha revelado, en contra de la palabra de Dios, en contra de las promesas de Dios, no te va a ir bien, no me va a ir bien. No. Por un tiempo puede ser, aparentemente, pero no prosperan los planes contrarios a Dios, no prosperan. No olvidemos eso. La obra es de Dios. Por eso esta obra no se para. Por eso esta obra no se para. Por eso la obra continúa en Cuba y en Hong Kong. Con oposición, sin oposición. Con cosas materiales o sin cosas materiales. En cualquier lugar los testigos de Cristo anuncian el mensaje y esa obra no se para. Es que fíjense, la obra de Dios no se para aún con la desobediencia de la iglesia de Cristo a la gran comisión. Incluso aunque puede ser que la iglesia no esté cumpliendo, que no estoy diciendo que lo está haciendo, que no esté cumpliendo con la gran comisión, aún así la obra de Dios no se detiene. La obra de Dios sigue a pesar de nosotros. A pesar de que podamos estar desenfocados, a pesar de que podamos estar alejados, a pesar de que podamos estar entretenidos en otras cosas, a pesar de que los testigos no quieran testificar, a pesar de que las voces se callen, porque Dios siempre levanta una voz que levante, valga la redundancia, el evangelio de Cristo. Cristo siempre tiene una voz. La voz de Dios no se apaga en su pueblo.
Hay voz de Dios en Cuba, hay voz de Dios en cada lugar. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la voz de Dios, y ese mensaje se levanta y no se puede levantar nadie que frene ese avance. Pueden haber medidas, pueden haber leyes, pueden haber técnicas, pueden haber religiones, pueden haber guerras, pueden haber de todo, pero el evangelio avanza, y eso a mí me da mucha tranquilidad. Porque recuerda que cuando alguien se opone a la iglesia, no se está oponiendo a nosotros, se está oponiendo a Dios. Y hay de los que luchan con Dios. Ahora sí termino. Lo cuarto es que los testigos, mi hermano, los testigos siguen anunciando el mensaje. O sea, Gamaliel da su sentencia, ellos lo escuchan, pero esta gente son malas, son malas. Y cogen a Pedro y Juan, 39 latigazos a cada uno. Eso es lo que la ley judía decía, para no llegar a 40, 39. 39 leñazos por la espalda, con su piel desgarradas, fueron puestos en libertad y le ordenaron nuevamente, tercera vez, dicen que la tercera va la vencida, ¿no es verdad? Tercera vez, le ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Leña, y el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Ojalá podamos ser desafiados con esta idea de la palabra. La identificación de los testigos de Cristo con Cristo y su obra es tan grande en este pasaje, es tan grande que ellos consideran un privilegio sufrir como Cristo sufrió. Yo no sé si usted ha analizado lo que yo dije, pero el compromiso de esta gente con Cristo es tan grande que ellos salieron felices de haber podido padecer. Ellos consideran un privilegio, ellos se sienten dignos de padecer de la misma manera que Cristo padeció. Es una idea similar a la que Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 29, cuando dice la Biblia: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que veis en mí. La idea no es que tenemos que coger golpes por la causa de Cristo, porque gracias a Dios hasta ahora no nos dan golpes por eso. Pero la idea no son los golpes. La idea no son los golpes. La idea es que el testigo de Cristo está tan identificado con Cristo y con su obra que considera que no hay nada mejor que seguir testificando. Hay tantas cosas que afligen nuestro corazón diariamente. Yo a veces me pongo a hablar conmigo mismo y digo: qué tonto tú eres. Poner que si se me tupe el fregadero, que si el palo de escoba se me rompió, que si tengo que hacer una cola, que si no hay transporte. Son cosas que nos pasan todos los días, ¿sí o no? Todos los días. Y esas cosas, las aflicciones del mundo este que vivimos, loco, nos afligen. Pero mis hermanos, miremos la Biblia para ser desafiados. Miremos a estos hombres que están predicando el Evangelio, que están haciendo la voluntad de Dios, que están siendo sus cuerpos desgarrados por la obra del Evangelio y salen felices y contentos de poder servir a Cristo. O sea, estamos conscientes de que servir a Cristo es un privilegio. O sea, estamos conscientes
de que eso es un regalo. Estamos conscientes de que si padecemos como Cristo padeció, eso es un regalo. Cuando yo pienso en esto, yo digo, cuánta vanidad hay en mis sentimientos. Entristecerme por esto, por aquello. Somos humanos, somos frágiles, pero concentrémonos en lo espiritual. Y todos los días, eso es lo que más me gusta, como termina la narración. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban de Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo el evangelio se extendió por todo el mundo? Hablábamos de que Hechos es como la misión espacial. Y uno se pregunta, ¿qué hacemos nosotros en Cuba con el evangelio? ¿Qué hacemos nosotros en Cuba con el evangelio? Porque los testigos de Cristo testificaron del evangelio. Y por eso llegó el evangelio a mí, porque alguien testificó el evangelio. Y por eso quizás tú estés sentado aquí, porque alguien testificó del evangelio. De Israel a todos los continentes. ¿Por qué? Porque los testigos de Cristo estaban respondiendo al llamado en obediencia que Cristo le hizo. Me seréis testigos en todo tiempo. Ellos anunciaban el evangelio. Iglesia de Cristo, recordemos, somos testigos del Cristo resucitado. Obedezcamos a Dios enseñando en su nombre. Todos somos testigos de Cristo resucitado. Obedezcamos el único mandamiento de Dios, o el gran mandamiento de Dios para la iglesia. Enseñemos en todo tiempo y lugar en el nombre de Cristo. Es el evangelio de Cristo lo que hace que la vida tenga sentido y que la obra de Dios siga perdurando y avanzando en el tiempo. No callemos, testifica. No callemos, testifica. El evangelio es anunciado desde nuestros púlpitos. Y le digo sinceramente, es muy fácil hacerlo aquí. Rodeado de mis hermanos, en el lugar donde están las personas que amo, que sirvo, donde trabajo. La gran mayoría de los que están escuchando estas palabras deben estar de acuerdo conmigo. Es muy fácil testificar aquí. Pero cuando cierro mi Biblia, me siento en mi asiento, tomo la mano de mi esposa y me voy a casa, no tengo la misma circunstancia. Iremos a nuestros trabajos, iremos a nuestras escuelas, iremos a nuestra familia que no tiene a Cristo. Y tendremos la encomienda de ser testigos del evangelio de Cristo. Hay personas que el único evangelio que van a escuchar y que van a ver es nuestra vida. El testigo no se calla. El cristianismo no se vive en la iglesia el domingo. En la iglesia el domingo exaltamos a nuestro Dios, alimentamos nuestras almas, pero la vida cristiana se vive en el día a día. Se vive en el levantarse, en el trabajar, en el sufrir las penalidades y en medio de todo lo que estoy viviendo, testificando de Cristo. Cuando salgamos de este lugar, cuando terminemos acá, que los varones van a estar muy dispuestos a recoger la silla, y sé que van a haber muchos que se van a querer meter aquí abajo en la cueva, y vamos a recoger todo. Cuando terminemos acá y lleguemos a casa cansados, intentando ver qué vamos a comer, cómo vamos a hacer mañana, así en el día a día, vivir la verdad del evangelio trae un poder que transforma el mundo, porque la palabra de Dios tiene poder, porque es de Dios. Que el Señor bendiga a su iglesia. Y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza. Ponte de pie, iglesia, y proclámalo. Y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo
y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo que somos. de su amor y verdad. Por eso podemos decirlo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, Sí, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. no nos callaremos. No nos podemos callar. No. Anunciaremos al mundo Que lo diga solo la iglesia. su amor y verdad. Oh, y llevaremos su gloria a todos, trayéndoles y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. No. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Desnudemos al mundo De su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. En el nombre del Señor anunciaremos al mundo de su amor y verdad. No sé si David querrá decir algo, orar. Por favor, David. ¿O estás muy lejos? Oremos. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por reunirnos tu pueblo en este lugar. Gracias por tu palabra cantada, leída, expuesta. Gracias por tu pueblo reunido en este lugar. Todos los que estamos acá comprometidos con Cristo, contigo, Señor, queremos anunciar la verdad de tu evangelio. Esa verdad que nos ha cambiado, que nos ha dado vida, que ha puesto una sonrisa en nuestro rostro, que ha cambiado nuestro corazón, nuestro destino, que nos ha dado salvación y vida eterna. Sabemos que un día estaremos contigo en el cielo, y eso trae tanto gozo, porque sabemos que las aflicciones del tiempo presente no serán comparables con la gloria venidera. Acompaña a tu pueblo hacia el hogar, y que podamos disfrutar esta semana, ser testigos tuyos en cada reunión de tu iglesia, desde los niños, los jóvenes, los ancianos, las femeniles, cada pastor, cada siervo, cada líder, cada miembro de tu iglesia, los que estamos acá y aquellos que por muchas circunstancias no pueden estar. Donde quiera que esté un hijo tuyo, que haya un testigo de Cristo. Acompáñanos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.